Bien, como veníamos diciendo, la cuestión del requerimiento o la exigencia eléctrica, entonces más de 65 kilovoltiamperes o kilovatios de consumo promedio continuo y total, exige exige un centro transformador a colocar dentro de la edificación, porque antes se colocaban en algunas veredas, eh, en la vía pública. Ahora ya no quedan lugares, ni conexiones, ni posibilidad de ir rompiendo por debajo de la tierra para llegar a todos los edificios que requieren esto. Entonces, la legislación que mencionábamos exige ceder un terreno propio para ser colocado un transformador, un centro transformador. Un centro transformador sobre todo funciona para recupero de energía de potencia reactiva, que es la que mayormente se pierde. Hoy día también se exigen factores de corrección o capacitores para eso, porque se pierde energía reactiva que puede ser reutilizada o reacumulada. Entonces, esto favorece a eso, el centro transformador. El centro transformador exige una cámara, un recinto, un reducto, un habitáculo donde colocarse y además no solo del tamaño del transformador, sino del tamaño necesario para luego operarlo y corregirlo, limpiarlo, mantenerlo. Entonces, las construcciones, los edificios necesitan tener ese lugar. Normalmente es entre mínimo 3 metros cúbicos o un poquito más, eh, este, de 3 metros de fondo por alto, por ancho, para colocar esto y permitir a los operarios y lógicamente se genera una servidumbre ahí, una servidumbre activa una servidumbre administrativa de electroducto, por la cual un titular de dominio cede a favor de otro una parte de su terreno para ser utilizada por el otro. La servidumbre administrativa de electroducto es al revés, es porque se beneficia el proveedor del servicio, de Surgodenor, se benefician de contar con este aparato puesto ahí, y al revés, una servidumbre de paso, una servidumbre real de paso, no es personal, es real para cualquiera de los operarios, y está dentro de la edificación. Esto quiere decir que los operarios de la empresa pueden ingresar al dominio de otro para poder venir a ejercer esas actividades. Bueno, pasa prácticamente casi siempre que el constructor no libera esos 3, 4, 5 metros cúbicos que precisa este local, porque es justo donde entra una cochera, básicamente. Entonces, invocan una cochera y venden una cochera. Y bueno, entonces se queda el edificio sin centro transformador y se hace la conexión de bajada de media tensión de 380 a 220 a baja tensión, se hace por otro mecanismo, por un mecanismo llamado buzón domiciliario o conexión subterránea, ingreso individual al edificio, que no es lo que prevé la ley y tampoco lo seguro, no es lo eficiente. Entonces, bueno, uno de los reclamos constantes, además de lo que es estructura, también son estos tipos de implementos. Lo mismo cuando existe una, una caldera originaria, o termotanques o calefactores, calefones colectivos, una batería de termotanques colectivos que asisten a un servicio central. Bueno, requieren ciertas características que el constructor muchas veces, más allá de lo que es estructura y funcionamiento, son instalaciones que fallan. Bueno, ahí nos encontraremos en esto o en esto, en los 10 años tal vez, porque sí son sustanciales. Bueno, para analizar entonces, cuando son 3 años, cuando son 10, cómo opera la prescripción, cómo opera la caducidad de los plazos para avisarle o advertirle, porque hay responsabilidad, porque acá también hay responsabilidad profesional. Hay matrículas y profesiones en juego, sobre todo la de los profesionales liberales cuya culpa o responsabilidad subjetiva se valora a través de otras preceptos, de otras características, porque más se le exige a quien más sabe.
1725 del Código Civil Comercial de la Nación, con la característica de él poner el foco o el ojo ahí en quien tiene una idoneidad en la cual se confía, en la cual la sociedad confía y el contratante confía. Y sobre todo como muta el primer legitimado y al transformarse en al menos dos, como nace y se legitima para partes comunes, Y parte comunes es casi todo. Muy bien. ¿Y qué sucede durante el plazo intermedio de la prehorizontalidad, donde sigue siendo un titular, aunque haya muchos otros viviendo ahí adentro y funcione todo como si fuera un consorcio, pero no es un consorcio? No es un consorcio y esto donde viven los poseedores ilegítimos de mala fe, compradores por boleto, no tienen legitimación porque no es de ellos, no están defendiendo nada. Pero guarda, pueden defender derechos inherentes a la posesión o a la tenencia incluso, que no son específicamente los de titularidad, sino los de el régimen de el régimen de uso por la posesión, de disfrute o por la tenencia. Ese es el 1772 y el 1932, las variantes que habrá que analizar y ver en su caso particular si tienen incidencia acá en este vínculo o no. Bueno, en cuanto a constructor, primer relación de consumo del consorcio en nombre, por nombre propio, cuenta propia y orden de otros, que son sus membresías, su componente, pero con estos realmente interesados en mantener la funcionalidad de las unidades de su propiedad.